Y pues el día de hoy yo quiero compartirles, fíjense que estuve como averiguando un poco, porque sentía compartirles dos cosas que, pues una en particular es un mensaje, es una predicación, algo que les va a servir a ustedes en su vida en general. Pero otra es algo que vi y que de alguna manera me entró como una especie de, pues no sé si decirlo de celo o incluso hasta me dio un poco de tristeza. Porque al final de cuentas deja en evidencia una realidad muy fuerte y que de alguna manera quiero hacer un comentario así. Esto yo lo vi en un perfil de eh, un amigo líder de jóvenes, pastor de jóvenes también en la iglesia aquí en Monterrey. Y cuando lo vi, pues me pareció muy reflexivo. Lo que vi era como una especie de imagen o de estas frases que de repente Facebook las convierte en imágenes, no sé si estoy diciendo, pero bueno, ese tipo de imagen. Decía, como entre paréntesis, bueno, no entre paréntesis, comillas, eh, me llenaron o me dijeron tantos versículos que se olvidaron de abrazarme en la iglesia. Y luego, como atentamente, un chico que escribió esto antes de suicidarse. Y pues obviamente cuando lo leí fue como, a la torre, yo creo que si alguien lo ha visto, yo creo que pues, te pone a pensar, dices, no manches, sí está como que medio fuerte lo que dice, ¿no? Pero después me puse a analizar muchas cosas de esa imagen. Y esa imagen yo detecto que desnuda dos realidades muy serias. La primera de ellas es justamente lo que sucede en la iglesia. Y es que a veces, sin darnos cuenta y sin tener ninguna mala intención, ay, híjole, estoy nervioso de decirlo, pero es que se lo tengo que decir. Sin ninguna mala intención, de pronto, por lo desconocido, a veces decimos algo, hacemos algo que se puede tomar o se puede interpretar de una manera equivocada y que eso puede pues tener una consecuencia pues así de seria, ¿no? Así de fuerte. Y a lo mejor yo creo que si somos honestos, pues una o más veces, y me incluyo, fuimos tratados mal por una persona en la iglesia, ¿no? La realidad. Ustedes piensan, ay, el hijo del pastor, no, hasta creen, a mí hasta me han rayado literal a mi mamá, no es broma, por ser hijo de pastor, neta. Y es la realidad, hay gente que te insulta, hay gente que te quiere humillar, hay gente que te trata mal, que pues tú quieres hacer algo con una buena intención y llegan y no sé, lo toman a mal y eso termina siendo, pues te termina dañando, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, o si no es que todos, han tenido una experiencia así. Y esto creo que nos lleva a aprender algo. La primera es que nosotros debemos aprender a no tratar a los demás de una manera, a no juzgar a los demás de una manera equivocada. Esto nos lleva a aprender a que siempre detrás de una persona hay una historia, hay un proceso, hay algo que está viviendo esa persona. Y a lo mejor tú ves a alguien que probablemente tiene, que lo ves muy serio, ¿no? Lo ves muy así como que, así casi como con cara así como que no te me acerques. Y a veces lo juzgas de que, ay, ya viste a esa persona, no manches. O conoces a alguien que hizo algo, cometió un pecado y cometió un pecado, ¿no? Y ya casi, o sea, pones tu línea y vaya. De alguna manera a veces ese tipo de acciones nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Una, porque se pueden tomar a mal. En este aspecto, o en esta imagen o en esta frase, hablaba de, me dijeron tantos versículos que se olvidaron de abrazarme. Y si lo vemos literalmente, yo creo que las personas, sí, bueno, para empezar, si es que pasó en realidad esta imagen, porque también es muy pretencioso lo que dice, ¿no? La realidad es demasiado pretencioso, pero bueno, no dudo que pudo haber pasado. Pero si estas personas lo bombardearon de versículos, estoy seguro que no lo hicieron con una mala intención. Estoy seguro que lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero no conocían que esta persona estaba viviendo un proceso difícil y que a lo mejor en más de una ocasión se quiso quitar la vida. Y lo que le dijeron, que fue bueno, porque digo, o sea, ¿qué de malo hay de darte versículos? O sea,
¿Qué hay de malo decirte la verdad? ¿Qué hay de malo decirte lo que dice la palabra de Dios? Pero si esta persona estaba pasando por algo, pues aunque se lo digas, esa persona pues obviamente pues no lo tomó de la manera correcta. Y esto me lleva a la segunda realidad, y es la forma en la que nosotros tratamos las enfermedades o el tema de la salud mental. Y creo que aquí es importante decirles lo siguiente, y es que como iglesia, nuestra forma de ayudarte siempre va a ser espiritual. Siempre, siempre, siempre vas a contar con nosotros para orar por ti, para darte un consejo conforme a lo que dice la palabra, para darte consejos que te pueden ayudar en tu vida en general, para ayudarte en ciertas cosas para salir adelante. Siempre vas a contar con nosotros, incluso hasta en ciertas cosas en el área emocional. Vas a contar con nosotros para ayudarte a salir adelante, para acompañarte, para que al menos la iglesia se convierta en un lugar donde tú te encuentres con un refugio, o en un lugar donde encuentres amigos que te pueden ayudar a salir adelante. Pero si esta persona se quiso suicidar, esta persona tenía un problema muy serio, que aunque la iglesia tenga todas las intenciones de ayudarlo, no tiene el conocimiento científico para ayudarlo. Y creo que aquí se desnuda la otra realidad, que esta persona no debe haber encontrado, ojo, debe haber encontrado la solución en Dios, sí. Debe haber encontrado en la iglesia un lugar de refugio, sí. Desgraciadamente no lo encontró, y a lo mejor eso fue lo que interrumpió para que esta persona encontrara a Dios, encontrara esa solución en Dios. Pero esta persona tenía un problema, si es que se suicidó. Y ese problema solamente lo pudo haber tratado alguien profesional en eso. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque esa imagen o esa frase deja muy mal parada a la iglesia, pero también desnuda la falta de cultura y la falta de sabiduría en la forma en la que nosotros mismos tratamos este tipo de cosas. Pareciera ser que la imagen o la frase está responsabilizando a la iglesia de que esta persona se suicidara, y no es así. No es así. No es cierto eso. Y si alguno de ustedes creyó eso, si alguno de ustedes dijo, no, pues es que sí fue no fue culpa de la iglesia. Claro que no fue culpa de la iglesia. Digo, eso no exime la responsabilidad que la iglesia tiene que tener en cuidar los corazones y el trato en el que debe haber a personas incluso que tienen algún tema de salud mental. De hecho, nosotros hemos tenido casos aquí en la iglesia, casos donde gente se ha ido porque no hemos sabido manejar ese tipo de situaciones. Y no tengo problema en reconocerlo, porque justamente nosotros estamos buscando cómo ayudar a las personas que tienen diagnósticos de ese tipo. Estamos buscando, de verdad, buscando de todos lados, preguntando a personas expertas en ese tema, y de verdad psicólogos o sea, no nada más con la licenciatura, sino que incluso se especializan en cosas más específicas, con psiquiatras también. Hemos preguntado muchísimo para saber cómo ayudar a personas que tienen este tipo de diagnósticos, para justamente no juzgar, para justamente no tratar mal. Eso no exime la responsabilidad de la iglesia en tratar bien a las personas, pero esta persona pudo haber sido ayudada de una manera diferente. Les digo esto para que aprendamos nosotros a diferenciarlo, porque ustedes van a escuchar muchísimo, muchísimo, sobre todo en redes sociales, hablar en contra de la iglesia. ¿Sabes? A veces pensamos que la persecución de la iglesia va a ser el mundo contra la iglesia, pero honestamente yo veo más una persecución de la iglesia contra la iglesia, porque ese tipo de publicaciones las hacen personas, incluso que vienen aquí, incluso que han venido aquí, o que ustedes conocen que son cristianos. Y esa persecución, ojo, esa persecución es bíblica, es profética, en el sentido de que está en la Biblia. A veces esperamos que venga así el demonio con 7 cabezas y nos persiga y andamos los cristianos corriendo. No. A veces esperamos al anticristo así, ándale, pongas el chip. No. Esa no es la persecución. La persecución está dentro de la iglesia, con este tipo de cosas.
Yo quiero que ustedes cuiden sus corazones, muchachos. Cuiden mucho sus corazones de tomar este tipo de publicaciones que se dan de manera pretenciosa para desacreditar lo que Dios ha construido. Si bien la iglesia no es perfecta, porque por eso reconozco y les reconocí ahorita que de verdad la iglesia tiene mucho que aprender en eso, tiene mucho que aprender en esa área, y tenemos que seguir cuidando todo ese tipo de cosas. Reconozco que probablemente algunos chicos se han ido porque no hubo un buen trato, lo reconozco y me duele, de verdad me duele. Digo, chihuahua, perdimos esa oportunidad. No crean que es como que, ay, se va uno, acabo que hay otros más. No, créanme que duele cuando alguien se va porque hubo un maltrato, duele bastante. Y más cuando ese maltrato no fue un maltrato, pues digamos, consciente, fue simplemente un malentendido, y todo este tipo de cosas duelen bastante. Y por eso reconozco que hay un área de oportunidad en la iglesia y en el grupo de jóvenes y en general. Pero también es mi deber decirles que ustedes tienen que cuidar mucho su corazón en ese aspecto. Cuando lean este tipo de publicaciones, léanlas siempre con un celo correcto. Porque de verdad, cuando yo lo leí, a mí de verdad, para mí fue como, no puede ser. ¿Cómo puede ser que en la iglesia haya gente así? ¿Cómo puede ser que en la gente haya personas que estén así tratando a las personas en mal plan? Y me llenó así como de mucho coraje. Pero después dije, a ver, espérate, porque lo que realmente está sucediendo con este tipo de publicaciones y este tipo de cosas es que esas personas están haciendo justamente lo que están reclamando que la iglesia no debe de hacer. Están juzgando a la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia, que somos nosotros, no somos perfectos. Nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar en muchas cosas. El mundo está cambiando mucho y hay muchas cosas que aprender nuevas. Hay muchas cosas en las que nosotros debemos de aprender a cómo reaccionar ante diferentes circunstancias. La iglesia está cambiando. Pero eso solamente son oportunidades para que Dios se glorifique en su iglesia. ¿Sabes? Si te comparto esto y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué quieres que lo comparta? Porque la verdad para mí no es nada cómodo decirlo. Para mí lo más cómodo es omitirlo y pues que quien quiera creer lo que quiera creer, ¿verdad? Pero creo que es necesario, porque no es justo. No es justo que ustedes estén buscando genuinamente a Dios y buscando genuinamente en este lugar un lugar de refugio, un lugar donde puedan encontrar amigos, donde puedan sentirse identificados, donde puedan encontrar a Dios, donde puedan encontrar palabra. No es justo que ustedes tengan esa intención y que de repente venga una voz a decirles prácticamente no te congregues, no vayas a ese lugar. Chicos, hay que ser más sabios. Hay que ser más sabios porque si bien, vuelvo a repetir, dentro de esas publicaciones puede haber alguna realidad, pero no es toda la realidad. No es toda la realidad. No lo es. Porque la realidad de la iglesia es otra. La realidad de la iglesia es que todos los fines de semana aquí hay milagros. La realidad de la iglesia es que se reparten cientos de despensas todas las semanas. La realidad de la iglesia es que se reparten cerca de 500, 600 comidas a la semana en diferentes hospitales. La realidad de la iglesia es que se han construido 40 casas para regalarle a personas que no tienen. La realidad de la iglesia es que se apoyan a más de 100 misioneros que están en muchas partes del mundo y en muchas partes aquí en México para que puedan llevar a su rey, para que puedan hacer que el reino de Dios avance. La realidad de la iglesia es que tu vida está siendo cada vez transformada. La realidad de la iglesia es que tú, a través de este lugar, y no por el lugar, no por la persona, no por mí ni por el pastor, sino tú, al llegar aquí y al encontrarte con Cristo, te encontraste con lo más valioso que tienes. No dejes que nada amargue ni te prive de lo más valioso que tienes. Están muy serios, muchachos, espérense. Quiero que vean el corazón con lo que les estoy diciendo, ¿eh? No estoy excusando nada. No estoy tratando de evidenciar a nadie, no estoy tratando de hacer quedar mal a nadie. Solamente les comparto lo que creo que ustedes tienen que escuchar y lo que ustedes tienen que ver cuando vean este tipo de publicaciones e imágenes.
Y bueno, ahora sí, quiero compartirles una palabra ya más tranquila, ¿no? Porque esta sí estuvo como que todos así con morbo. ¿Y quién será? Chicos, tranquilos, ustedes no se amarguen su corazón con este tipo de cosas. Yo quiero compartirles algo un poquito relacionado, a lo mejor un poquito relacionado con lo que dije ahorita, pero no tanto, es más relacionado con otras cosas. Va más relacionado con lo que estamos celebrando, ¿no? Cuando nosotros estamos cada 15 de septiembre o cada 16 de septiembre, siempre tenemos esta celebración y hablamos justamente, o lo que se realza de esta celebración, o lo que se hace más evidente o importante de esta celebración, es justamente el tema de la libertad. Y bueno, si bien es cierto que a través de algunos sacrificios de algunas personas, de algunos héroes a los cuales nosotros recordamos, tuvimos esta libertad, de pronto ustedes van a escuchar historias de conspiración, de que no es cierto, Juan Escutia no se cayó, se tropezó. O sea, van a escuchar todo este tipo de cosas. Realmente no sabemos lo que pase, ¿sí? Probablemente la historia esté maquillada, sí, pero también probablemente no, o sea, no sabemos. Pero lo que sabemos es lo que nos cuentan, y eso nos da pues a nosotros hasta cierto punto, o hace congruencia con lo que hoy en día pues hasta cierto punto vivimos, ¿no? Que es esta libertad. Si bien en ciertas cosas probablemente o sea, está la ley de la libertad que nos da libertad de hacer algo, pero sí existe como pues estas lagunas en donde a veces pues la corrupción o el egoísmo hace que pues no se cumpla del todo. Entonces de pronto a algunas personas se les priva de su libertad de una manera injusta. De hecho, hay películas y documentales de eso. No sé si alguien vio la película del presunto culpable. Es una, creo que ya es vieja, ¿no? Ya ustedes ya son más del 2000 para acá. Pero la de Presunto Culpable es una película muy buena. Bueno, es un documental realmente que habla de una persona que entró, que lo metieron a la cárcel de manera injusta. Y está muy interesante cómo pues de manera corrupta se manejó ese tema, y bueno, pues es triste también ver este tipo de cosas y este tipo de realidades. Pero a final de cuentas aquí estamos, ¿sí? O sea, nadie te obligó a estar aquí. Bueno, a lo mejor tu papá, pero bueno, pues es otra historia, ¿verdad? Pero nadie te obligó a vestirte de la manera en la que estás vestido. Nadie te obligó vaya, tienes muchas libertades que en algunos otros lugares no tienen. De hecho, el domingo yo compartía que en China, por ejemplo, en China ellos no pueden reunirse como nosotros. Ellos tienen que hacer muchas cosas para poder reunirse. Por ejemplo, los que predican tienen que como que casi se tardan mucho en llegar, porque tienen que darle muchas vueltas a las calles para que no los sigan, no los persigan. Y ahí sí, para que veas, no existe a lo mejor la libertad religiosa que nosotros tenemos. De hecho, es una libertad que dices, bueno, es buena, pues sí, porque nos tiene a nosotros aquí, pero de pronto dices, oye, hay gente que cree en muchas cosas, ¿sí? Aquí ya hay religiones de absolutamente todo. Hay gente que incluso venera, por ejemplo, a la Santa Muerte, ¿no? Que de plano, pues es algo que ya, pues ya, digamos, no hay mucho que decir acerca de eso, ¿no? El punto de esto, chicos, es que nosotros celebramos esa libertad y nos da orgullo, nos sentimos orgullosos de tenerla. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un país donde existe esa libertad, y nos llena como pues sí, de heroísmo, de valentía, y no sé, como que es algo padre, es una celebración padre, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con la libertad? Que la libertad, si uno no tiene cuidado, si uno no sabe cómo manejarla, la libertad se puede convertir en algo verdaderamente negativo. Es más, la libertad, si no somos lo suficientemente sabios para manejarla en nuestra vida, puede llevarnos incluso a esclavizarnos en otras cosas. Porque aunque tengas una libertad literal, o sea, tú estás libre, nada te tiene amarrado, pero existen privaciones de la libertad que nosotros mismos nos generamos, como por ejemplo la parte emocional. Hay veces que emocionalmente nosotros mismos nos esclavizamos a algo. Hay veces que espiritualmente nosotros mismos nos esclavizamos a algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir o parar las antenas. Ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, en un país como el nuestro tenemos esta libertad de creer lo que nosotros queremos. Pero eso, si nosotros no sabemos discernirlo, si no sabemos interpretar correctamente la palabra de Dios, eso nos puede llevar a esclavizarnos en cosas que nos pueden en algún momento de nuestra vida perjudicar. Y yo quiero compartirte esta historia en la Biblia,
que nos enseña algunos elementos o algunas cosas importantes con las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado para no perder esa libertad que en nuestro caso Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una libertad diferente a la que tú ya tienes como persona. Una libertad diferente a la que tú ya tienes por el simple hecho de nacer, por ejemplo, en este país, o por el simple hecho de ser un humano, por el simple hecho de, incluso ya hablando de cosas muy específicas, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre. Hay cosas que simplemente por nacimiento tú tienes como libertad, pero Dios a nosotros nos ha dado una libertad mucho más valiosa, ¿sí? Porque créeme que no hay nada peor que personas que sean libres, pero que no puedan avanzar en su vida. ¿Sabes? Es bien interesante cómo hay personas que están en la cárcel, literalmente encerrados, pero que han hecho con su vida algo mucho más valioso que muchas otras personas que no están en la cárcel, pero que emocionalmente o espiritualmente ellos no avanzaron porque están atados a diferentes cosas. Y ese es el tipo de libertad que Dios te da, el tipo de libertad que Dios quiere que tú tengas. La libertad de poder, por ejemplo, a lo mejor pasar por momentos difíciles, pero que en esos momentos difíciles tú sientas paz, tú sientas gozo, sientas tranquilidad. La libertad de poder espiritualmente tú orar por diferentes cosas para que pues a lo mejor ciertos milagros sucedan o ciertas cosas sucedan. ¿Sabes? Esta libertad que Dios te ha dado es invaluable. Tuvo que morir Jesús para que la tuvieras. Y eso lo hace prácticamente difícil que nosotros la podamos conseguir, digámoslo, por nuestros propios méritos. Es algo que solamente lo puedes recibir por algo que nosotros llamamos gracia, por algo que nosotros llamamos gracia y amor. Pero entonces, ¿cómo nosotros debemos de tener cuidado o de qué cosas debemos de tener cuidado para no perder esta libertad que Dios nos da? Es un mensaje muy práctico, pero creo que te va a servir bastante. Y la historia que quiero contarte es justamente la historia donde el pueblo de Israel sale de Éxodo. ¿Todos están familiarizados con esa historia? O sea, Moisés, ¿sí? Moisés, para ayudar al pueblo de Israel salir de Egipto, fue toda una odisea. De hecho, ese proceso inicia, obviamente, o la historia inicia desde que Moisés nace y no por coincidencia, es algo que Dios de alguna manera permitió. Llega a la familia del faraón, llega a vivir en la familia del faraón y se convierte en un hijo del faraón o en un hijo adoptivo del faraón y nace en esta cultura, y eso le permitió hasta cierto punto poder sacar a su pueblo o al pueblo donde él pertenecía de Egipto. Ahora, en este caso, el pueblo de Israel vivía esclavizado en Egipto, pero nos vamos a dar cuenta, y ojo con esto, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de Israel realmente no se sentía esclavizado en Egipto. Y ahorita les voy a decir por qué. Ay, qué blasfemo, vas a decir algo. No, hay una razón, hay una parte donde sí podemos ver que el pueblo de Israel incluso prefería estar en Egipto que fuera de él. Y mira, lo que sucedió fue que pasan muchas cosas, entre ellos pasan una serie de plagas en Egipto para que el faraón agarre la onda, ¿no? Y diga, no, ya pues déjenlo salir, ¿no? Empieza el famoso éxodo, por eso también existe ese término. Empieza ese famoso éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Estamos hablando de cientos de miles de personas que estaban saliendo de ahí, y empieza todo este éxodo hacia el desierto, por así decirlo. Y bueno, dentro de parte de la historia, incluso tiene esta parte dramática, y de hecho hay películas donde las dramatizan y me parece espectacular, porque
Me parece una historia bien elaborada, está muy padre en ese sentido. O sea, imagínate, ya están saliendo, están celebrando, y sí, ya somos libres y bien padre, ya estamos saliendo de acá y no sé qué. Como que la gente ya tenía hasta una expectativa, tenía una visión así como de, no, ya cuando salga ya voy a poderle irle al equipo que yo quiera, ¿no? No sé, al Judá FC, no sé, no sé, yo creo que ya ellos estaban así como que ya imaginándose su vida, ¿no? Porque aparte existía, pues digo, para convencerlos o para que de alguna manera ellos pudieran salir, Dios hablaba de una tierra prometida, entonces estaban como que especulando lo que iba a salir. Pero de repente el faraón se arrepiente y dice, no, ¿cómo que los vamos a sacar? Y como que la gente importante de Egipto se da cuenta de que era un error quedarse sin esclavos. Imagínense, se quedaron sin más de cientos de miles de esclavos. O sea, la fuerza laboral que eso representaba. Para que te des una idea, creo que, o sea, es como si todo Apodaca, literal, se fuera a otro lado, ¿sí? O sea, imagínate, digo Apodaca porque es donde hay más fábricas. Imagínate si toda esa fuerza laboral se fuera. O sea, imagínate, era difícil también para ellos en temas también económicos. Obviamente lo hacían de una manera equivocada, pero era difícil para ellos. El punto es que se dan cuenta y empiezan a perseguirlos, se dan cuenta de lo que están persiguiendo. Y en la película El Príncipe de Egipto, que me gusta mucho esa película, se ve incluso cómo así el faraón así va por el medio de, porque ahí es la parte donde se abre el mar, así bien padre, porque llega, ¿qué hacemos? No podemos avanzar. Y luego dice Moisés, pues déjame ver si funciona. Y luego pone así el bastón que tenía y ¡pum! Se abre el mar. No, hombre, y todos, no, con ganas, empiezan a pasar por el mar. O sea, sí está bien loca la historia, pero es la verdad, sí pasó. El punto es que cuando ya pasan el mar, incluso hasta vienen los egipcios así también cruzando por el mar, y ahí es donde el mar se cierra y los egipcios se quedan hundidos y nadie sobrevivió. O sea, todos los egipcios que estaban persiguiéndoles, nadie sobrevivió. Entonces imagínate la celebración que ellos tenían. O sea, debió haber sido como de una manera, o sea, wow, por fin eran libres. O sea, y ahora sí ya no existía nadie que los fuera a perseguir, porque ya los que lo habían perseguido por una segunda vez, ahora sí ya nadie los podía perseguir nunca más. Tenían ya en sus manos esta libertad. Pero ¿qué pasó? El problema es que, y aquí es donde donde aprendemos la primera cosa. El problema es que el pueblo de Israel pensó que la libertad era su destino, pero la libertad nunca fue su destino. La libertad era el medio para llegar a su destino. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Si tú recibes una libertad de parte de Dios, ese no es tu destino. Ese no es el lugar a donde vas a llegar. Es solamente un medio por el cual Dios te va a llevar al lugar donde te tiene que llevar. Te va a llevar a pasar por el propósito por el cual tienes que pasar, por el proceso que tienes que pasar. ¿Por qué te digo esto? Porque literalmente ellos se salieron de la comodidad de Egipto a la incomodidad del desierto. Literalmente ellos se salieron de un país donde tenían comida, donde tenían agua, donde tenían muchas cosas, a literalmente estar muchos años en el desierto. Y nosotros debemos de entender esto, porque a veces nosotros, como también predicaba el domingo, ponemos esta expectativa de que ahora sí ya me convierto a Cristo, y ahora sí ya recibí esta libertad, y ahora sí ya todo va, ahora sí que a ponerse color de rosa. Y ¿sabes qué? Probablemente las cosas no vayan a ser así. Entonces nosotros no debemos de poner esta expectativa de la libertad, de decir, la libertad es a donde tengo que llegar, porque solamente esa libertad va a ser usada por Dios para llevarte a algo mucho mejor. Y si te digo esto es porque durante ese proceso tú vas a ser tentado a muchas veces a volver a esclavizarte en donde estabas antes, a incluso extrañar a donde estabas antes. Entonces, ¿qué sucede después? Y eso ya lo podemos leer, en Éxodo, perdón. Lo que sucede después, quiero leerles Éxodo 15, versículos 22 al 25. Ya después de que pasó todo esto, pues obviamente pasan los días y luego sucede lo que les voy a leer a continuación. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur.
Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Y cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Versículo 24 dice: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera del agua y el agua se volvió potable. Y aquí vemos lo primero. Gracias, carnal. Me viste derretiéndome, va. Sí. Oigan, es que sí está. Miren, una de las razones, nada que ver con la predicación, pero por las que no me gusta usar camisas es justamente eso. Sudo bastante. No me gusta usar camisas por eso. Siempre me gusta usar playeras, se me hace más cómodo. Pero bueno, solamente como dato curioso. Por si estaban con el pendiente, ¿no? ¿Usará camisas? Lo primero que nosotros debemos de tener cuidado, y lo vemos en esta porción de la Biblia, porque fue lo primerito que sucedió después, bueno, al menos en lo que está relatado en la Biblia, fue lo primerito que sucedió después de que ellos fueron libres, de que pasó todo esto que te acabo de contar. Con lo que tenemos que tener cuidado es con la amargura. Porque ¿qué pasa? Egipto representa obviamente tu pasado. Egipto representa este lugar de donde tú saliste. Pero justamente Egipto hizo, o sea, imagínate, había gente que nació en Egipto, gente del pueblo de Israel que nació ahí, gente que tenía arraigado tal vez la cultura. Digo, por más que a lo mejor ellos lo cuidaban de manera interna, pero era gente que estaba arraigada 100% a un lugar donde había mucha idolatría, un lugar donde había obviamente esclavitud, donde había mucha lujuria, donde había muchas cosas que no estaban bien. Y estas personas estaban obviamente siendo tratadas mal como esclavos, porque eran esclavos literalmente de Egipto. Pero estas personas hasta cierto punto no cuidaron en su corazón de no amargarse, porque eso es lo que va a suceder. Dios te puede sacar, por ejemplo, de una adicción. Dios te puede sacar, por ejemplo, de algún lugar donde estás siendo tratado mal, y te saca de ahí, probablemente de un trabajo, probablemente de una relación tóxica, y te saca de ahí, pero de repente en tu corazón, ya que tienes esta libertad en tu corazón, empieza a fluir la amargura. Qué bueno que me zafé de ese hijo de su. Imagínate, o sea. No, te la voy a poner más. A lo mejor tus papás te trataron mal. A lo mejor tus papás no fueron buenos papás. A lo mejor tus papás te hicieron cosas que no eran correctas. A lo mejor algún familiar te hizo algo que no era correcto. Y por fin saliste de ese lugar. Por fin te pudiste apartar de esas personas que te estaban tratando mal, y de repente empieza la amargura. Y empieza a decirte, o empieza a recordarte, acuérdate que esa persona te dañó. Y en tu corazón empiezas a amargarte, no solo contra él, sino también contra todos los demás. Muchas veces las personas, sobre todo las personas que tristemente o desgraciadamente sufrieron de abuso, es lo más peligroso después de que probablemente tú fuiste libre de ese abuso. Y ojo, o sea, yo no puedo ponerme en tus zapatos porque no lo viví, y no puedo decir, sí se puede, porque no lo experimenté. Pero lo que sí sé, y porque conozco a personas que han vivido por eso, y conozco muchos testimonios de personas que han salido de ese tipo de cosas. Lo que sí sé es que el hecho de que ya te hayas apartado de eso, recibes una libertad, obviamente recibes esta tranquilidad y esta paz de ya no estar experimentando esa tormenta tan difícil. Pero si no cuidas tu corazón, empieza la amargura a fluir, a influir muchísimo en tus decisiones. Por ejemplo, a querer ya no juntarte con personas, a querer ya no, incluso, es más, hasta odiar a otras personas, hasta odiar a personas que incluso ni siquiera te hicieron nada.
a tener prejuicios de personas. Ese de todos los hombres son iguales, tiene amargura así subrayada ahí entre todas sus palabras. Y todos los hombres, sí, sí, es cierto. Digo, no se hagan, si hay unas cosas que sí, hay patrones que sí hay que cambiar, muchachos, eso sí, no está bien. Pero la realidad es esa. Y hay mujeres que lo creen. Hay mujeres que lo creen. Y vuelvo a repetir, no puedo pretender saber lo que vivieron, porque probablemente sí muchos hombres les hicieron daño, pero la realidad no es que todos los hombres sean iguales. Sabemos hombres diferentes que queremos hacer las cosas bien. Hombres pues que nos entregamos a Cristo. Muchachos, los estoy defendiendo, muchachos, no me vayan a hacer quedar mal. Porque miren, muchachos, híjole, no era la idea de esto, pero bueno, tengo que decirlo. ¿Sabes qué una de las cosas que me duelen mucho, lo voy a decir enfrente de las mujeres? Una de las cosas que me duelen así bastante, hay chicas que, y ojo, tranquilo, no quiero evidenciar a nadie, pero hay chicas que buscan novio fuera de la iglesia. Pero a ver, chicos, todos los que hicieron, espérense. Y te duele, porque está triste, ¿cómo? Y luego tú, hasta uno como líder bien, así bien tierno, ¿no? Ay, pero si hay hombres en la iglesia. Y luego después te das cuenta de que, bueno, gracias, bro, ánimo. Bueno, él es uno de los que no encaja en lo que estoy diciendo, Pero hay hombres que, o sea, aunque dices, sí hay hombres en la iglesia, pero realmente no hay hombres que, por ejemplo, cumplan con su palabra, que, por ejemplo, sean fieles. Ay, hijo de su mecha. De verdad, hay hombres que no quieren compromiso. Hay hombres que no trabajan. Hijo de su... ¿Les sigo? Y las muchachas, sí. No aplaudan. O sea, no es algo que deban de celebrar, muchachas. O sea, ¿por qué digo esto? Lo digo porque probablemente sí existe este prejuicio. Y sabes, y yo quiero invitar a las muchachas a que también consideren que los hombres que están aquí, al menos los que conozco, al menos los que dan fruto, esos hombres a lo mejor ahorita tú lo ves y dices, ay, ahorita no me puede comprar mis dijes de Pandora porque a lo mejor ahorita no te los va a comprar. Pero hay pelados que ahorita que dices, híjole, este pelado a lo mejor ahorita no gana mucho dinero, pero cuando crees que este pelado no va a ser amigo de él. Interesado, no, que este pelado de verdad, Dios lo va a bendecir bastante. Tienes que ver las cosas de una forma diferente, pero la amargura no te va a dejar que lo veas de esa manera. La amargura es que ya anduve con un cristiano y no estuvo padre. Todos los cristianos son iguales. ¿Sabes? Ten mucho cuidado, que no sea la amargura la que te esté cegando a tener una bendición tan grande como un hombre de Dios, que de verdad Dios lo va a levantar, lo va a usar de una manera poderosa. Y chicos, igual, también ustedes. Es que todas las mujeres cristianas nada más se buscan hombres afuera. Pues échale ganas, mijo. Te voy a decir algo, tú tienes lo más valioso, sí. Tienes lo más valioso, tienes a Cristo en tu corazón, sí. Pero pues también oler bien sí está chido, o sea, también bañarse, ir a arreglarse, pues de vez en cuando puede estar, pues puede ayudar un poquito, ¿no? ¿Verdad que sí, muchachas? Bueno, se perdieron su oportunidad, muchachas, También tratarlas bien, también ser caballerosos, también darles su lugar, no tener, ¿sabes qué pasa también? Y esto también pasa. Se cree que hay mucho machismo en la iglesia y probablemente sí existen muchas cosas que están influenciadas por el machismo, ciertas cosas muy específicas, y probablemente ha sido porque hemos mal interpretado muchas de las cosas que vienen en la Biblia respecto a ese tema.
Muchas de las cosas. Hay hombres que literalmente se sienten superiores a las mujeres. Es más, hay personas que creen que en la iglesia la mujer no debe predicar. Y te voy a decir algo. Para mí, hasta hacen falta predicadoras mujeres. Eso, muchacha. Te voy a decir que me da mucha tristeza y honestamente me da mucha tristeza incluso hasta no poder hacerlo porque de verdad es difícil. Pero me da mucha tristeza que todos los congresos, los predicadores son hombres. Me da mucha tristeza, honestamente. Hay predicadoras buenas. Y nosotros, al menos, no sé si se han dado cuenta, buscamos que al menos haya una conferencista mujer. Mi sueño, mi visión es que al menos la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres. Pero yo quiero invitarlas a ustedes, muchachas, a que se levanten, a que dejen a un lado a veces la amargura también no te permite avanzar en eso. Porque dices que en la iglesia hay machismo. A lo mejor y sí, pero tú puedes ser alguien que puede demostrar que hay conductas en la iglesia como esas que no están bien. Y hombres, quítense esa amargura también. Pues sí, las mujeres pues tienen lo suyo, también las mujeres, digo, los hombres tenemos lo nuestro, pero las mujeres también son, sí tienen lo suyo, no me meten en problemas después, pero hombres, quitémonos ese tipo de cosas. De verdad, quitemos ese tipo de vendas en los ojos que a veces tenemos como prejuicios con las mujeres. Las mujeres pueden hacer mucho más de lo que nosotros no nos imaginamos. Pero, ¿por qué no lo vemos? Porque hay amargura, porque nos amargamos. Si existen este tipo de conductas incluso dentro de la iglesia, es por eso. Entonces, tengamos mucho cuidado que en nuestra vida la amargura no nos ciegue a ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Que eso fue lo que sucedió con el pueblo. Y aquí es donde empiezo a decir, por eso yo creo que el pueblo hasta cierto punto no quería salir de la esclavitud de Egipto. Es más, ellos preferían la esclavitud de Egipto que la incomodidad del desierto. Y hay gente, hay chavos que prefieren la esclavitud del pecado que la incomodidad del proceso que Dios tiene para ti. Y aquí es donde lo vemos. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer? Y no hay tinacos aquí cerca. Y ¿dónde guardamos agua? Y que llueva. Y imagino que hasta hubo gente ahí, no sé, parando las avenidas principales. No hay agua, no sé, cosas así, ¿no? Digo, si dice la Biblia que se quejaban era porque se quejaban fuerte. Es más, hasta ahí mismo si continúas diciendo, dice que hasta Dios dijo, a ver, o sea, hasta Moisés dijo, a ver, ya, cálmense, o sea, espérense. Porque la solución era bien sencilla. O sea, híjole, imagínate, venían de que el mar se había abierto, habían cruzado por el mar. O sea, Dios les había demostrado en ese momento que si de algo tenía control era sobre las aguas. Y lo primero que se quejaron ellos fue porque no hay agua. Dios les iba a dar agua. Es más, había agua ahí. Y Dios todavía dice, a ver, ya Moisés, dale el milagrito. Bueno, agarra ese pedazo de madera y ponlo ahí. Y es más, un pedazo de madera fue lo que hizo que el agua fuera potable y se la pudieran tomar. O sea, la solución hasta era sencilla. El paso de fe era sencillo, por así decirlo. Pero la amargura era lo que no les permitía ver todo ese tipo de cosas. Número 2, lo segundo que te puede llevar a esclavizarte o a perder esa libertad es la comparación. Es comparar, y específicamente comparar la libertad que tienes con lo que en algún momento te hizo esclavo. Comparar lo que ya Dios te dio en este momento con lo que viviste en algún momento. Y quiero leerles el capítulo siguiente, porque después de este suceso sucedió algo muy similar, pero ahora no nada más con el agua, sino ahora con la comida. Porque hay agua, pero como que falta la comida, Dios, ¿qué hacemos? Y aquí es donde quiero leerles Éxodo 16, versículos 1 al 3. Y dice: después toda la comunidad de Israel partió a Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Y dice el versículo 3: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Imagínate,
Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Obviamente nosotros lo vemos y decimos, qué absurdo lo que están viendo. Pero imagino que pues obviamente el hambre es canija, ¿verdad? Cuando tienes hambre dices cosas que nada más no, ¿verdad? ¿Conocen a alguien que se pone mal cuando tiene hambre? Yo soy uno de ellos. No me quieren ver con hambre. A lo mejor ya me han visto. Pero lo que voy es que estas personas estaban, pues sí, pasando por un tema difícil, ¿no? Pero imagínate, ya habían sido libres. Dios les demostró su poder una vez, bueno, varias veces, pero en este particular lo que abrió el mar. Después les demostró su poder endulzando el agua amarga que habían a donde habían llegado. Y después ahora dicen, ¿sabes qué? Mejor me hubieras matado en Egipto. Prefiero que me hubieran matado Dios en Egipto a estar en este desierto. Y te voy a decir algo, o sea, la única explicación que tengo para personas que saben que el pecado que están cometiendo no los va a llevar a nada bueno es justamente esto. Hay gente que prefiere morir por su pecado que vivir por su propósito. Hay gente que prefiere morir pecando o en su pecado, viviendo en pecado, que en la libertad del propósito que Dios tiene para ellos. Y esa comparación que a veces nosotros hacemos de, pues es que a veces antes nos iba mejor, antes no estaba tan solo. Antes el 15 de septiembre, no hombre, me sobraban fiestas. Antes el 15 de septiembre, no hombre, iba a dar el grito acá. Y luego me iba a dar el grito allá en la macroplaza. Y después me iba a comer pozole acá. Y luego después me amanecía y pues un menudito, pues ¿Para qué? A ver, No, hombre. Antes te sobraba y ahora, el 15 de septiembre, ya si la iglesia no hace evento, tú dices, híjole, pues, ¿ahora qué hago, no? Y sabes, a veces ese tipo de comparaciones son las que nos llevan a volver a esclavizarnos. Porque empiezas a extrañar lo que aparentemente te dejó de bueno el vivir en pecado. Pero creo que está de más decirlo, pero creo que debemos entender y aceptar y de verdad creer que no hay nada bueno que puede sacar del pecado. Nada bueno. No hay nada bueno. ¿Qué puede sacar bueno del pecado? Placer, placer ni dura nada. Que te la pasaste bien un día, 2 días, te la pasaste bien 2 días, sí, pero ahí andas esclavizado en el alcohol, esclavizado en las drogas, ¿sabes? Ese tipo de comparaciones son las que te van a llevar a retroceder en tu vida espiritual. Así que no las hagas. Ten en claro esto, nunca estuviste bien cuando vivías en pecado. Nunca estuviste bien. Y no porque, me estás diciendo tú como religioso decirme que no estás porque yo vivía en pecado. No en sí por el hecho de, sino porque el pecado te trajo muchas consecuencias de las cuales probablemente no quieres hablar, que probablemente tú mismo estás ocultando y que te están atormentando a ti y a tu mente, y eso es lo que te está llevando a vivir en depresión, eso es lo que te está llevando a vivir en ansiedad, eso es lo que te está llevando a vivir preocupado por las consecuencias que pueden venir ahora que estás viviendo una vida diferente. Ya no compares tu vida antes de Cristo con tu vida después de Cristo. No la compares. Es una vida completamente distinta. Es una vida completamente distinta. Al momento de compararla, lo único que vas a hacer es frenar y frenar. Quiero poner este ejemplo, y a lo mejor es un ejemplo malísimo, pero creo que tiene sentido. Si tú quieres aprender otro idioma, todos aquí hablamos español, ¿verdad? ¿No? Sí, no hay nadie aquí que tenga de lengua materna otro idioma, ¿verdad? Todos hablamos español. Bueno, si tú quieres aprender inglés, lo que más te recomiendan, y ojo con esto, lo que más te recomiendan es que nunca, bueno, si hay alguna maestra de inglés me puede corregir, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero esto es lo que yo he escuchado, igual y estoy mal. Pero dicen que lo peor que puedes hacer es siempre tratar
de traducir literalmente lo que estás diciendo en español al inglés. ¿Y por qué? Porque si tú lo tratas de hacer, no tiene ningún sentido. Hay cosas que nosotros decimos que no tienen sentido en inglés. Por ejemplo, si tú dices, ¡ay, qué padre está! Pues no vas a decir, what father it is. O sea, pues no, o sea. Pero a veces por querer aprender inglés es lo que hacemos. Tratamos de tomar literalmente como, a ver, ¿cómo se dice parangaricutirimícuaro en inglés? No, no existe, o sea. Es más, hay palabras que de verdad no las vas a encontrar en el idioma, en otro idioma, porque no tienen contexto, no tienen el mismo contexto, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque lo que se recomienda es que cuando quieras hablar un nuevo idioma, trates de no pensar siempre en español, sino que pienses ahora en inglés. O sea, que trates que tus pensamientos los conjugues en inglés. Esa es una recomendación que se da para que puedas aprender bien el inglés o cualquier otro idioma. Eso es lo que a mí me dijeron. Si alguien tiene alguna objeción, no me la puede decir, no hay ningún problema. Pero bueno, para mí tiene sentido con el ejemplo que quiero dar ahorita. Pasa lo mismo en nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida después de Cristo. Porque ¿cuál es el problema? Que si tú quieres comparar las bendiciones de Dios con las cosas que tenías antes, no va a tener ningún sentido. Van a chocar. No tienen ninguna relación. Porque a lo mejor lo que antes te daba era placer. Y sabes, hay veces, y ojo con esto, hay veces que sufrimos ciertas cosas por creer en Cristo. A lo mejor se burlan de ti, a lo mejor te tratan mal, a lo mejor de tu familia ya no te aceptan porque son bien católicos y ahora te hiciste cristiano, ya no te aceptan igual. Y le sufres. Y ahí es donde empieza el diablo a decirte, pues estabas mejor antes, ¿no? Es más, yo he escuchado a papás, decir, prefiero que mi hijo vaya al antro a que vaya a la iglesia cristiana. Santo Padre. No manches, o sea, es más, es así, prefiero que se pierda ya a que vaya a una iglesia cristiana. ¿Cómo? Y ese tipo de pensamientos son los que a lo mejor te están atormentando y los que te llevan a comparar lo que Dios te está dando ahorita, que son cosas extraordinarias, que a lo mejor ahorita se ven no tan grandes, que a lo mejor ahorita no se ven tan trascendentales, pero créeme, todo lo que Dios te ha dado ahorita en un futuro va a ser trascendental. Todos los pasos de fe que has dado ahorita en un futuro van a dar su fruto. Todo lo que has hecho hoy por Dios y todos los cambios que has hecho en tu vida por Dios y por amor a Dios y por amor tal vez a tu prójimo también, todo lo que has hecho, todos los cambios que has hecho en un futuro van a dar su fruto. No los compares, porque lo que recibías en el pecado no era fruto. Lo que recibías en el pecado simplemente eran cosas que desaparecían. Eran cosas que no tenían ninguna trascendencia ni ningún proceso bueno. Pero lo que vas a recibir con Dios de ahora en adelante, o lo que has recibido con Dios desde que le entregaste tu vida a Él, van a ser puras bendiciones extraordinarias. Así que no lo compares. No te atrevas a comparar tu libertad de ahora con la esclavitud que tenías antes. Número 3, y ya voy terminando porque ya se está acabando esto. El número 3 o la tercera cosa, ya vimos primero que es la amargura, segundo la comparación y la tercera es la desconfianza. ¿La desconfianza en qué? La desconfianza en el mismo Dios, o la desconfianza en que Dios no tiene todo bajo su control. Y siempre decimos esto, Dios tiene todo bajo su control, pero honestamente es difícil creerlo. Es difícil creerlo porque pues esperas que si Dios tiene todo bajo su control, pues a menos las cosas no sean tan difíciles, ¿verdad? Pero, híjole, es difícil creerlo. Es difícil creer que, por ejemplo, vayas a una entrevista de trabajo y no te acepten y que digas, oye, Dios tiene todo bajo su control, no que sí me bendice, no que sí me da. Y ahí es donde empiezan estos pensamientos a no creer del todo que Dios realmente tiene todo bajo su control. Y lo que sucedía con el pueblo de Israel es justamente eso. Y quiero leerles lo que dice un capítulo también después. Vimos primero en el capítulo 15 lo del agua, después vimos en el capítulo 16 lo del maná, que Dios literalmente les proveyó comida por días y días enteros. Es más, les dio comida hasta para que guardaran, para que tuvieran para siempre. Pero en el versículo 1
del capítulo 17 de Éxodo. Dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Es importante que se acuerden de esa palabra. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Otra vez problemas con el agua. Te aparece en Monterrey, ¿no? Un día sí y un día no. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Y ahí Moisés le dijo: cállense. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? ¿Y por qué le pongo o quiero agarrar esto como contexto para la desconfianza? Si vamos a lo que significa el lugar a donde llegaron, es un lugar que significa literalmente, su traducción, digámoslo así, para tener ese nombre, fue que es un lugar de descanso. Es un lugar donde podían dormir. Eso es lo que significa. Es más, significa también, una de las palabras que vienen ahí en el diccionario, significa sostén. O sea, literalmente ellos habían llegado a un lugar que se llamaba sostén, un lugar donde podrían descansar. Pero lo que ellos vieron, pues porque obviamente a lo mejor no sabían qué eso significaba, pero lo que ellos vieron es que no había agua. Fue lo primero que vieron. Ay, aquí no hay agua, lo primerito. Y eso es lo que hace la desconfianza. Lo que hace la desconfianza, y en este caso lo que hace que desconfiemos de Dios, es que vemos primero las cosas sin la intervención de Dios. Pero es muy diferente vivir las cosas con esa intervención que hacen que Dios se glorifique. Porque probablemente el futuro que tienes o lo que estás viviendo ahorita, tú lo ves y dices: no está tan chido. Y eso es lo primero que ves. O cuando te rechazan de alguna entrevista de trabajo o lo que sea, lo primero que ves es: me rechazaron. Y eso es lo que genera esa desconfianza. Tengamos cuidado con la desconfianza, muchachos. No desconfiemos de que Dios realmente tiene todo bajo control, porque créeme, lo tiene. No te imaginas incluso que tu peor tragedia es algo que Dios puede usar para bendecirte. No te imaginas cómo incluso te ha protegido de cosas que ni te has dado cuenta. He contado muchas veces esa historia, pero la voy a contar porque cuando la viví, la verdad me pareció muy impactante. Es que un día yo iba en el metro y yo iba bien enojado porque iba tarde a mi trabajo. Y iba bien enojado, bien estresado: voy tarde. Pero iba en el metro, y cuando iba en el metro, yo me tenía que bajar en una estación, y la verdad es que se me olvidó y me fui. Y me enojé todavía más, dije: chincheros, otra estación más. Y ya llegué al trabajo y todo, y cuando regresé a mi casa, prendí la tele y lo primero que vi fue la noticia era: balacera en tal estación del metro. Y era justo en la estación en la que yo me iba a bajar, pero no me bajé. Y ojo, en ese momento yo pude haber dicho: no hombre, llegué tarde, no hombre, qué menso estoy, ¿por qué me distraje? Y eso es lo primero que pude haber visto. Pero al menos yo así lo creo. Yo creo que Dios tomó control de mi vida en ese momento y no permitió que yo viviera algo que probablemente me hubiera afectado, que probablemente, quién sabe, probablemente me hubiera tocado a mí. ¿Cómo te explicas eso? Solamente es porque Dios tiene control. En otro momento, cuando las cosas estaban bien feas, bueno, pues más o menos en esas fechas, ya empezaba yo a manejar. Y un día, quién sabe por qué, un cuate se me puso así a un lado y me empezó a decir: párate. Y en ese momento era cuando te decían: hombre, si te paras ya valió queso todo, ¿no? Me puse bien frío. Y yo: ching, Dios, por favor ayúdame. No sabía qué hacer. Literalmente me estaba acorralando, o sea, ya me estaba hasta empujando para que yo me parara. Estaba a punto de chocar. Y no sé qué hice, no sé cómo le hice, pero yo estoy seguro que fue Dios. Yo nomás así me quedé tieso agarrando el volante, y de repente, no sé por qué,
frené, dejé que este cuate se metiera así y me sentía tan rápidos y furiosos. Le aceleré, le di la vuelta y me siguió. Y en algún punto, quién sabe cómo le hice, pero di vuelta en un lugar que ni siquiera había visto, pero di vuelta y ya, se perdió. Créanme, yo no tengo esas habilidades de manejo. Y menos en ese entonces apenas aprendí a manejar. O sea, no, lo más obvio era que o chocaba o no sé. Pero Dios tomó control. ¿Sabes? Ten confianza en Dios de que lo que estás viviendo ahorita, aunque no sea bueno, aunque sea triste, aunque sea difícil, Dios lo va a usar para bien. ¿Sabes? No veas en sentido figurado lo que estamos viendo ahorita. No veas que no hay agua, no veas lo que no hay, no veas lo que no tienes en este momento. Ve lo que Dios te va a dar en un futuro. Si ahorita tú sientes que no tienes futuro, visualiza el futuro más extraordinario, porque Dios lo tiene para ti. Digo, tampoco te pases de lanza. Sí, con un Ferrari. Tampoco seas tan ambicioso. Digo, quién sabe si Dios te lo da con ganas, pero esa no es la idea, ¿no? Sino ve realmente cómo Dios te va a llevar a algo realmente extraordinario. Y por último, la cuarta cosa de la que debemos de tener cuidado para no perder esa libertad, vemos primero que es la amargura. Ya vimos que también hay que tener cuidado con la comparación, sobre todo de lo que vivimos antes con lo que vivimos ahora. Tener cuidado con la desconfianza, pero la cuarta es tener cuidado con la idolatría. Con la idolatría. Y yo sé que este punto es obvio, ¿no? Porque pues, híjole, o sea, sabemos nosotros que no debemos de tener ídolos. El problema es que la idolatría que nosotros podemos llegar a vivir es una idolatría inconsciente. Es una idolatría en la que no nos damos cuenta, no tenemos la intención de hacerlo, pero lo hacemos. Y para no hacerles la definición tan grande, idolatría simplemente es todo aquello que tome el lugar de Dios. Y hay cosas para ti que probablemente son muy importantes, muy importantes, que sin darte cuenta están tomando el lugar de Dios. Y ojo, o sea, tampoco estoy diciendo que no seamos responsables, pero hay que tener un especial cuidado entre la idolatría y la responsabilidad, porque hay veces que las responsabilidades que tenemos se pueden convertir en idolatría. Tu trabajo se puede convertir en una idolatría. Tu novia se puede convertir en tu ídolo. Tu carrera en música, en artes o en cualquier otra cosa se puede convertir en un ídolo. Todo lo que tienes planeado se puede convertir en un ídolo, simplemente porque tomó el lugar que le correspondía a Dios. Y hay gente que considera a Dios como una parte importante de su vida, pero ojo, nosotros no debemos de considerar a Dios como una parte importante de nuestra vida. Debemos de considerar a Dios como lo más importante de nuestra vida. Dios es lo más importante de tu vida. Es lo más importante. Y aunque hay cosas que son importantes para mí, como por ejemplo mi familia, mi esposa, la iglesia, mis amigos, en un futuro mis hijos, pero eso no va a ser más importante que Dios. Dios siempre va a ser lo más importante. Ojo, eso no me tiene que llevar tampoco a ser un irresponsable, ¿sí me explico? Ahí estamos hablando de otro problema. Pero a veces tendemos más. A veces tendemos más a cuidar más y a darle el lugar que le corresponde a Dios a todas esas cosas. Y es una tentación bien fuerte, porque en general son cosas buenas. O sea, te digo, ¿quién va a estar en contra de que pongas que le des importancia a tu familia, que le des importancia a tus hijos, a tu trabajo, a tu escuela? ¿Quién va a estar en contra? Pero recuerda que no es lo más importante. Yo digo esto con mucho cuidado y lo digo de verdad con mucho respeto, porque al final de cuentas cada caso es muy particular. Pero una de las cosas que yo he visto, y no en todos, pero en algunas personas, en algunos casos muy específicos, que a veces dicen cosas como: es que no voy a hacer esto en la iglesia o en el reino de Dios en general, no tiene que ser específicamente en esta iglesia, o una actividad pues de evangelismo, de hospitales.
no voy a hacer esto porque, no sé, tengo cosas en la escuela, ¿no? Y ojo, suena como, pues, híjole, pues sí, qué responsable, ¿no? O no voy a venir al grupo de jóvenes porque tengo tarea. Y digo, suena responsable y es, pues, responsable. Pero si en el fondo, ojo con esto, si en el fondo sí tuviste oportunidad en otros días de la semana a poder hacer tu tarea, pero lo usaste para otras cosas que a lo mejor tampoco son malas, pero simplemente no le diste el tiempo correcto a Dios, ahí es donde empieza la idolatría. Y ahora, si no quieren hablar de venir a la iglesia, ok, leer la Biblia, tener tu tiempo con Dios. Es más, yo trabajo aquí en la iglesia y hay veces que yo he dicho, es que no he hecho mi devocional porque tengo mucho trabajo. Y así como usted, qué incongruente suena, ¿verdad? O sea, trabajas en la iglesia, no manches. ¿Cómo no vas a tener tiempo para leer la Biblia? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, este trabajo, aunque es bueno, aunque es una causa buena, se puede convertir en mi ídolo. Tengan mucho cuidado con eso, chicos. No hagan las cosas buenas, incluso no hagan que las bendiciones de Dios que Dios les ha dado se conviertan en un ídolo. Y yo quiero leerles la parte donde el pueblo de Dios comete este error. Y poniéndonos en la historia, pasa lo del agua otra vez. Evidentemente Dios les dio agua ahí. Después Moisés se va al monte y ahí es donde Moisés tiene esta revelación de los 10 mandamientos y Dios le da un chorro de cosas y Dios le habla de una manera espectacular. El punto es que Moisés no estaba en ese momento en el pueblo, pero después Moisés llega ya incluso hasta con las tablas, los mandamientos, con las leyes. Llega bajando. Imagínate, Moisés vivió una experiencia espiritual espectacular. Imagínate así irte no sé, unos días así a hablar con Dios. Imagínate, el vato venía así hasta flotando casi. O sea, el punto es que él llega y ve algo que pues hizo que incluso Moisés cometiera un error, que fue quebrar las tablas. Y eso está en Éxodo 32. Yo nada más le voy a leer el primer versículo. Dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y quiero que se claven en la parte donde dice: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Porque lo que va a suceder, lo que hace la idolatría, es que pongas las cosas en el lugar que Dios le corresponde. ¿Para qué? Para poder tratar de sustituir ese futuro, ese propósito o esa guía que Dios te ha dado en tu vida. Y por ende lo que haces es que tu trabajo empieza a guiar tu vida. Lo que haces es que tu relación empiece a guiar tu vida. Tu vicio tal vez empiece a guiar tu vida. Esas cosas buenas empiezan a guiar tu vida. Y ojo, eso no debe de suceder nunca. Eso no debe de suceder, porque el que siempre tiene que guiarte es Dios. Y a lo mejor suena como, bueno, pero entonces sí, vamos a vivir una libertad, pero entonces estoy condicionado a que me tiene que guiar Dios. Ojo, no te claves solamente porque, es que, o sea, entonces estoy viendo otra esclavitud. No estás yendo a otra esclavitud. Lo que está pasando es que realmente Dios ve lo que está del otro lado del desierto que estamos pasando. Y Dios sabe cómo va a culminar tu historia. Dios sabe cómo va a culminar todo ese proceso difícil que estás viviendo. Dios sabe perfectamente que va a culminar en algo extraordinario. Lo que iba a suceder es que el pueblo iba a salir de ese lugar, pero por su desesperación, porque no escuchaban en ese momento, nada más escuchaban a Dios a través de Moisés. En ese momento ellos no eran capaces de escuchar a Dios directamente. Y el problema de eso era que ellos tuvieron que buscar en otro lugar, en otros dioses que ellos crearon, para encontrar esa guía. Y no somos tan diferentes, muchachos. ¿Qué es lo que hacemos?
incluso hasta nosotros nos creamos algo que nos guíe a nosotros, que guíe nuestro caminar en todas las áreas de nuestra vida, y es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer. ¿Qué iban a hacer o qué hicieron? Hicieron un becerro de oro, y hasta es un becerro. Me han hecho un tigre, algo así más bonito, pero un becerro. Hicieron un becerro de oro, ojo, que se puede, el oro se puede oxidar, el oro se puede fundir, el oro se puede destruir. ¿Sabes? Ellos estaban haciendo un ídolo con cosas que ellos habían acumulado en Egipto. Porque ¿de dónde sacaron el oro? No lo sacaron del desierto. Y dice que empezaron a juntar anillos y joyas que todo el pueblo tenía. ¿De dónde lo sacaron? De Egipto. Y eso es lo que nosotros hacemos literalmente. Empezamos a buscar cosas de nuestro pasado, de nuestro mal pasado, y esas cosas las empezamos a traer de nuevo a nuestro presente, y empezamos a construir ese ídolo que empieza a tomar el lugar de Dios. Tengan mucho cuidado. Nada de lo que viviste antes, hablando del pecado, nada de lo que viviste antes te puede traer la misma bendición que Dios te puede dar el día de hoy, o lo que te quiere dar en un futuro. Así que ten cuidado con esa idolatría. Y es inconsciente, vuelvo a repetir, no es como que tú quieras literalmente adorar otra cosa. Es que el enemigo te quiere hacer creer que justamente tienes que darle más importancia a otras cosas y olvidarte poco a poco de lo que Dios significa para ti. No pierdas tu libertad por eso. No pierdas tu libertad por la amargura. No pierdas tu libertad por la comparación. No pierdas tu libertad por desconfiar en Dios. Pero tampoco pierdas tu libertad por quitarle el lugar que a Dios le corresponde. Y yo quiero solamente que reflexiones en eso. O sea, es difícil hacer un llamado en el sentido de decir, bueno, ven para que seas libre. No, pues probablemente ya eres libre. Probablemente ya tienes esta libertad. Probablemente a lo mejor no sientes eso. Y yo quiero orar por las dos personas, tanto por aquellos que no se sienten libres del pecado, de las cosas que les están afectando, pero también por ustedes que viven en esta libertad, pero que no han podido avanzar porque a lo mejor la amargura no los deja avanzar, porque a lo mejor están extrañando lo que vivieron antes, porque a lo mejor están desconfiando de Dios, desconfían de que Dios tiene todo bajo control, o porque simplemente no le has dado el lugar que Dios le corresponde. ¿Sabes? La historia del pueblo de Israel termina de una manera increíble. Llegan a la tierra prometida con ganas, ¿no? Increíble, qué chido, qué padre. Pero durante todo ese tiempo hubo muchas cosas que Dios tuvo que tratar con ellos para que incluso algunas de esas personas, como por ejemplo Moisés, ni siquiera Moisés pudo ver la tierra prometida. Y yo creo que eso es como que también duele un poquito, así como que entonces literal, hay gente que literal salió para vivir en el desierto y morir en el desierto. Suena como gacho, ¿no? Suena triste, suena como Pero yo estoy seguro que Moisés, por ejemplo, él no veía que su vida iba a terminar en el desierto. Él veía que el pueblo iba a llegar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué? Tú vas a llegar a lo que Dios te prometió. Tú vas a llegar a lo que Dios tiene para ti. Tú vas a llegar a todo eso que Dios te quiere dar, que es de verdad algo extraordinario. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y quiero orar por estas dos cosas. Primero quiero orar por aquellos que no sienten libertad, que sientes que algo te está deteniendo, y probablemente eso sea un pecado, probablemente sea alguna atadura o algo ahí que alguien hizo en tu pasado. Y yo quiero orar por ti y quiero de verdad que Dios te lleve a que puedas experimentarlo. Quiero que de verdad Dios te lleve a que puedas ser libre de todas estas cosas. Sabes, hay cosas que incluso tú sabes que estás haciendo que están mal, que sabes que no son correctas, pero no puedes dejarlas. Y eso es porque no estás siendo libre, sino porque hay algo que te está esclavizando.
orar por ti. Señor, yo te pido en este momento por aquellas personas que no sienten esa libertad, que no sienten que son libres, que no sienten que pueden avanzar en su vida. Yo te pido que tú les ayudes, Señor, en este momento a que ellos puedan experimentar la libertad que tú tienes para ellos, que puedas llevarlos, Señor, en este momento a que ellos puedan experimentar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza en ese futuro extraordinario que tú tienes para ellos. Señor, en este momento yo te pido que traigas libertad. Señor, en este momento yo te pido que tú les ayudes a ver las cosas con más claridad, que tú les ayudes a ver las cosas de una forma diferente, que les ayudes, Señor, a no ver las cosas, Señor, como el enemigo quiere que las vean. Señor, que ellos no vean el desierto, Señor, aunque probablemente sí sea un desierto, pero que vean lo que puedes hacer tú en el desierto. Señor, tú en el desierto puedes sacar agua, tú en el desierto puedes dar de comer, tú en el desierto puedes, incluso que ellos libren batallas, que libren guerras, porque ahí también hay guerras que libraron ellos. Señor, tú en el desierto tú puedes sostenerlos en todo momento, que ellos puedan ver esa gloria que hay en el desierto y no el desierto en sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos a que no se aferren, Señor, a aquello que no los está dejando ir, Señor, por aquello que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Y de la misma manera yo te pido, Señor, por todos aquellos que son libres, que a lo mejor ya han estado saliendo adelante, que han estado avanzando en su vida, pero que los libres, Señor, de la amargura. Señor, en este momento yo te pido que tú sanes los corazones de aquellos que probablemente tienen amargura o raíces de amargura en su corazón. En el nombre de Jesús, quítalo, córtalo, y que ellos puedan disfrutar de esa paz, de esa libertad, Señor, que tú les puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú les ayudes, Señor, a no comparar, que no comparen ese desierto con lo de antes, que no extrañen su pasado, que no extrañen el pecado, que no extrañen el placer, que no extrañen esas cosas, Señor, sino que vean, que deseen, Señor, toda la gloria postrera que tú tienes para ellos, Señor. Señor, yo te pido que tú les ayudes a que puedan confiar completamente en ti, que tú tienes el control, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a no poner en tu lugar, Señor, otras cosas, aunque parezcan buenas, aunque parezca responsable, pero Señor, que podamos ser muy sabios en separar, Señor, la responsabilidad de la idolatría, Señor. Señor, que nada tome tu lugar, que nada tome lo que te pertenece, Señor, que solamente tú, Señor, seas el que te glorifiques en eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios en estos minutos.